Ok, ok. Sí, es corto el práctico, así que... ¿No se le puede sacar la sala de espera? Pero están ahí los participantes, no sé por qué. O sea, ya entraron, pues yo le pongo admitir todo, ya van entrando Ok, todos. ok. Bueno, Veamos. Sí, están todos. Buenas tardes, ¿cómo les va? Hola, profe. ¿Cómo andamos? hola. Nadia. Profe, una consulta. Sí, ¿El parcial teórico se puede recuperar o es un coloquio una sola oportunidad? no, se puede recuperar, está dentro de los recuperatorios que se pueden dar, Ah, dentro de las 3 instancias de recuperación. perfecto, muchas gracias. De nada. Bien. Bueno, empiezo. Sí, empieza nomás. Bueno, buenas tardes. Hoy queda ver el último práctico que teníamos previsto de hormigones especiales. La clase pasada vieron la parte teórica de lo que es a qué se denomina hormigones especiales. Hoy vamos a ver particularmente hormigón autocompactable, que es, a ver si me deja agrandar, que es justamente un tipo especial de hormigón. Repasando un poquito algo de conceptos teóricos que tienen que haber visto con el ingeniero. ¿Qué es un hormigón especial? Bueno, es aquel hormigón justamente que en algún momento de su proceso de producción, ya sea en el diseño, en la producción o en la colocación de ese hormigón, no utiliza métodos o materiales convencionales. O alguno o varios de esos aspectos, digamos, tanto en el diseño como los componentes o en la producción o en la colocación, requieren una atención o un cuidado especial. Eso lo hace un hormigón especial. En este caso, el hormigón autocompactable es definido por el profesor Okamura como aquel hormigón que tiene la capacidad de fluir dentro de los encofrados de los elementos estructurales, llenándolo de manera natural, atravesando lo que son las armaduras y compactándose únicamente bajo la acción de su propio peso. Yo le agregaría que todo esto lo hace sin perder continuidad ni homogeneidad de la mezcla y sin presentar segregación de sus elementos componentes. Eso es lo que hoy en día comúnmente se denomina hormigón autocompactable. El hormigón autocompactable ya tiene sus años, pero empezó, digamos, al principio de los 80 en Japón ante una necesidad. Todo nuevo material o toda nueva tecnología surge justamente ante la necesidad de resolver algún tipo de problema. En este caso se veía la necesidad de obtener estructuras durables, ¿sí? sin que tuvieran defectos de compactación. Lo que se observaba es que en estructuras densamente armadas había graves problemas con la compactación. Esto generaba a la larga problemas de durabilidad. A fines de los años 80, en Tokio, el profesor Okamura empezó a desarrollar en el laboratorio lo que hoy conocemos como el hormigón autocompactable.
Y vamos a ver cuando veamos los ensayos que es uno de los pioneros en decir cuáles son los ensayos para caracterizar este tipo de hormigón. A mediados de los años 90 se expande su desarrollo a los países europeos, principalmente lo que es Suecia y Francia, y a fines de los 90 a Estados Unidos. Argentina llega en el año 2000. Hoy en día son muchas las obras que tienen utilizando este tipo de hormigón. Acá en Córdoba el edificio de la nueva Casa de Gobierno, el conocido Panal, está hecho con hormigón autocompactable. Esperen un momento porque me parece que me puse compartir el sonido de... Acá. Y de video. Vamos de nuevo. Después tenemos unos videos. Y no le había puesto que compartamos el sonido. Bien. Los métodos de ensayo, básicamente, lo que quieren es caracterizar la consistencia del hormigón autocompactable. Es una de las características principales de este tipo de hormigón especial, justamente su consistencia. Porque por definición dijimos que el hormigón autocompactable es aquel hormigón que es capaz de fluir libremente entre las armaduras, ¿sí? Autonivelándose sin presentar segregación y llenando los distintos elementos estructurales. Entonces la consistencia del hormigón la necesitamos caracterizar. Esa consistencia nos va a dar idea de las propiedades del hormigón, ¿sí? Que para decir que es autocompactable. Justamente para decir que un hormigón es autocompactable, se tienen que cumplir tres requisitos fundamentales: la capacidad de relleno, la capacidad de paso y la resistencia a la segregación. A ver. Bien, hay distintos métodos, como les dije, empezaron con el profesor Okamura y en distintos, bueno, se han ido agregando, que permiten justamente caracterizar estas tres propiedades, la capacidad de paso, de relleno y la resistencia a la segregación, para poder caracterizar el hormigón autocompactable. No hay un único método o una combinación de métodos que se utilice universalmente. Sí, hay métodos más conocidos y más ampliamente difundidos. Hay una tabla de algunas de las metodologías y de ensayos que se le realizan a un hormigón autocompactable. Vamos a buscar el puntero. El primer método es el flujo de asentamiento o asentamiento por el cono de Abrams, o también extendido total, se lo conoce. Este método de ensayo lo que mide es la propiedad de capacidad de relleno, la unidad en la que lo mide son los milímetros, y los márgenes habituales para decir que un hormigón está dentro de la autocompactabilidad es de 650 o 800 milímetros. Otro método es el flujo de asentamiento o T50, mide el relleno y se mide en segundos. Los voy a nombrar un poco, no se los describo tanto porque ya los vamos a ver cada uno en detalle. Otro método es el anillo J o anillo japonés, lo que mide es la capacidad de paso y la unidad son los milímetros. Estos tres ensayos que tienen la flechita en rojo son los ensayos que están normalizados en Argentina a través de norma IRAM. Estos vamos a verlos. Además, hay otros, como por ejemplo el embudo en B, que también está ampliamente difundido, y mide la capacidad de relleno. La unidad de medida son los segundos y los valores habituales son entre 6 y 12. Una modificación del embudo B es el embudo B T5, que lo que mide es la resistencia a la segregación, y la unidad de medida son los segundos. Otro método de ensayo es la Kaskenele, que mide capacidad de paso, y mide esa capacidad de paso a través de una diferencia de alturas.
Otro ensayo es la KGNU y mide también la capacidad de pasos como una diferencia de altura. Estos ensayos que están con la flechita naranja no tienen norma en Argentina, pero son normalmente, se realizan acá siguiendo alguna metodología o normativa europea. A ver si puedo hacer que pase. Bien. Rápidamente, ¿cuáles son los componentes de un hormigón autocompactable? Básicamente los mismos que un hormigón convencional. De esos materiales. El cemento, en Argentina no hay límite, se puede usar cualquier tipo de cemento. Por lo tanto, un hormigón autocompactable puede ser un hormigón autocompactable que además cumpla otro requisito. No sé, qué sé yo, alta resistencia, que pueda estar expuesto a condiciones de deterioro, no sé, con resistencia a sulfatos, etc. El agregado fino es muy importante en este y en todos, pero particularmente en este, que la graduación del agregado fino esté bien graduada, que tenga una granulometría continua. La particularidad es que admite, ¿sí?, más grado de fino, de polvo. El agregado grueso también es importante una buena graduación, y el tamaño máximo, sí, en este tipo de hormigones está limitado, que en Argentina va de 12,5 a 20 milímetros. Y lo van a ver ahora cuando veamos un poco el video y las mezclas, el aspecto que tienen, van a ver que los agregados, justamente esto, no se usan agregados tan grandes. Aditivos químicos, bueno, es muy importante para lograr esta fluidez y esta autocompactabilidad de este tipo de hormigones, la presencia de aditivos y de adiciones minerales. Son hormigones que tienen mayor porcentaje de finos en la mezcla. Los aditivos pueden ser superfluidificantes, aditivos modificadores de viscosidad e incorporadores de aire. Y en cuanto a las adiciones, como les decía, son hormigones que necesitan mayor cantidad de material fino. Y las adiciones minerales son justamente material muy fino, similar al cemento o con finura, con menor finura, que pueden tener propiedades hidráulicas o no, es decir, propiedades cementantes o no. Si no las tienen, cumplen una función de filler, es decir, de relleno granulométrico, y en el caso que lo tienen, contribuyen a generar resistencia con el cemento. Bien. Bueno, el primer ensayo que nosotros vamos a ver es el ensayo del método de extendido total y el ensayo de extendido T50. La norma argentina que lo regula es la IRA 1890, la parte 1. Les voy a contar, son las primeras normas que en Argentina de hormigón autocompactable, son del año casi fines del 2018, antes no había norma argentina, y todo lo que se hacía de caracterización de autocompactable era en base a normas europeas, y si no, siguiendo recomendaciones. A ver. Lo primero que nos dice la norma, en realidad, nos establece unas definiciones, conceptos importantes a tener en cuenta, porque después en el resto de la norma se refiere con esta terminología. La norma define como aureola, ¿sí?, a la parte o a la porción de pasta, mortero de cemento que se segrega del hormigón, situándose en el perímetro exterior de su masa, luego de ejecutado el ensayo extendido. Nosotros vamos a ver que cuando se hace este ensayo extendido total o el T50, alrededor de la masa de hormigón suele formarse lo que se llama aureola. Aureola es esta parte de pasta o de mortero de cemento, es decir, no tiene agregado grueso, que representa un poco lo que se ha segregado del hormigón. La norma también define como estabilidad a la capacidad de un hormigón a resistir a la segregación.
¿Se acuerdan que yo les dije que hay 3 propiedades que deben caracterizar los ensayos para decir que un hormigón es autocompactable? La capacidad de paso, la capacidad de relleno y la resistencia a la segregación. Bueno, la norma Iron llama a esa resistencia a la segregación como estabilidad. El tiempo T50. Bueno, el T50 es el tiempo que transcurre hasta que la masa de hormigón de un ensayo de extendido alcanza un diámetro de 50 centímetros, medidos en el instante en que se levanta el molde troncocónico y el hormigón comienza a fluir. Ahí vamos a ver detenidamente esto del ensayo, pero se coloca el hormigón en el molde y cuando se retira el molde empieza a fluir. Ese tiempo que lleva desde que saco el molde hasta que alcanzan los 50 centímetros es lo que se conoce como T50. Si voy muy rápido, tienen alguna duda, me consultan, no tengo problema que me interrumpan. El instrumental para realizar tanto el ensayo de extendido total o el T50, se necesita un molde troncocónico, que es el que habíamos utilizado para el ensayo de consistencia por el cono de Abrams, es el mismo molde, un troncocono que tiene una altura de 30 centímetros, una parte inferior con un diámetro de 20 y una parte superior con un diámetro de 10, una placa base, ¿sí?, donde se va a realizar encima el ensayo. Esa placa base tiene que ser de un material no absorbente, una varilla o regla de enrase de acero, una regla o cinta métrica para poder registrar el extendido y un cronómetro para registrar el tiempo del T50. El procedimiento. Bueno, la norma es como más detallada, pero más o menos estos son los pasos y los vamos a ver en el video. El procedimiento, lo que se hace es colocar la base, ¿sí?, perfectamente nivelada y humedecida. No sé si se acuerdan, cuando hacían el ensayo de consistencia del cono de Abrams, también la base tenía que estar nivelada. En este caso es más notorio si eso no sucede, porque justamente el hormigón autocompactable es un hormigón autonivelable. Si la base no está nivelada, vamos a ver cómo este hormigón tiende a escurrir hacia la zona donde tiene más pendiente. Por eso es fundamental que la base se tome la precaución de que esté nivelada. Tenemos la base nivelada y humedecida, se posiciona el molde, el tronco de cono, también humedecido, y se puede colocar el tronco de cono, ya sea con el diámetro mayor apoyado en la base o con el diámetro menor apoyado en la base. Esto es lo que diferencia la norma como procedimiento A o B. Procedimiento A, cuando apoyamos el tronco de cono sobre la base mayor de 20 centímetros, y procedimiento B, cuando apoyamos el molde tronco cónico sobre la base menor. Se llena el molde con el tronco de cono de una sola vez, sin compactación mecánica. No hacemos las 3 capas, sino que acá se llena todo de una sola vez, de manera continua. Se enrasa y se levanta el molde en un solo movimiento continuo sin golpes bruscos, en aproximadamente 3 más o menos un segundo. Perfectamente vertical también, porque si tendemos a levantarlo hacia un costado inclinado, vamos a ver que el extendido va a fluir justamente hacia ese costado. Se mide el tiempo en alcanzar el diámetro de 50 centímetros con aproximación de 0,1 segundo. La particularidad, es que no lo dije, en la base nivelada se marca este diámetro, este círculo que tenga un diámetro de 50 centímetros. Y el cono se coloca en el centro de ese círculo. Entonces, cuando nosotros levantamos el cono, vamos a ver que el hormigón fluye y escurre y alcanza ese diámetro de 50. Cuando alcance ese diámetro, se toma lectura del tiempo, que es el T50. Luego se deja que
escurra libremente el hormigón y una vez que se detuvo, que eso sucede a los segundos, se mide 2 diámetros. Se llama D1 al diámetro mayor que alcance ese extendido y ortogonalmente a ese D1 se mide el diámetro 2 con una aproximación de 0,5 centímetros. Todos los ensayos que son de autocompactable es muy importante que se hagan de manera rápida, por lo cual tienen que estar perfectamente programados y ordenados y establecidos los roles de los operarios que van a participar. Porque la norma te establece que todo el ensayo, desde que colocas la base y demás, tiene que hacerse dentro de 150 segundos. ¿Bien? El cálculo. Como les dije, la norma que mide el extendido total y el T50. Bueno, el extendido total surge del promedio de los dos diámetros medidos, siendo D1 el diámetro mayor alcanzado por el extendido y más el diámetro 2, que es el diámetro perpendicular al D1, sobre 2. El extendido se mide en centímetros. Finalmente, en el informe se identifica la muestra ensayo de 50. ¿Se acuerdan que les dije? Este ensayo se puede hacer con el procedimiento A o B, que era la posición del tronco de cono. Bueno, eso tiene que estar anotado en el informe. El extendido con una aproximación de 0,5 centímetros. El valor del tiempo T50. Mencionar la norma con la que se realizó, la fecha de ensayo y el responsable del ensayo. Esto a modo de darle, digamos, continuidad y un registro de los ensayos. La norma tiene un anexo en el cual lo que nos permite es dar un valor de un índice de estabilidad visual. Esto es, digamos, más bueno, esa resistencia a la segregación la va a medir, entre comillas, digamos, a través de un índice de estabilidad visual. El índice puede ser 0, 1, 2 y 3. Siendo 0 muy estable, donde no hay una evidencia de segregación, y 3 donde hay una segregación bastante notable. Estas imágenes son tomadas de la propia norma, en las que nos muestra, por ejemplo, el índice de estabilidad visual 0, donde no hay evidencia de segregación, no vemos la presencia de esa aureola, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que aureola era la parte del mortero, de la pasta de cemento, que se forma en el borde del extendido? En este caso no hay, es todo homogéneo el material. El índice de estabilidad visual es igual a 1, estable, cuando no hay evidencia de segregación, pero hay una leve exudación observada, como un brillo en la superficie y en el borde de la masa de hormigón. Por ahí no se ve bien tanto en las imágenes, ustedes cuando tengan el PDF pues lo pueden acercar y van a ver, es apenas un brillo en esta parte del borde, o sea, la aureola. Cuando esa aureola va creciendo, ya es más notoria que hay una diferencia entre las características, digamos, del material del borde con el resto de la masa del extendido, y a su vez esa aureola no llega a los 10 milímetros, se dice que es un índice de estabilidad visual de 2. Ahora, el índice es de 3 cuando, miren lo que es esta imagen, la segregación es notable, el agregado grueso tiende a quedar en la parte central y tiende a segregar lo que es el material fino, ¿sí? Y el agua. Entonces acá la aureola tiene aproximadamente un espesor de más de 10 milímetros. Esto también debería quedar registrado en el informe. Acá son unas imágenes
donde pueden ver, se ve un poquito mejor que la fotografía de la norma. Y lo que tienen es, acá sería un índice de 0, ¿no? Es que es todo el material es homogéneo, acá está hecho como un zoom, fíjense el borde, no hay una diferencia, y acá el caso extremo donde sí, miren la segregación que hay, y la exudación a su vez. El siguiente método, el siguiente método para determinar propiedades del hormigón autocompactable, lo vamos a ver de acuerdo a la norma IRAM 1890, parte 2. Miren la nueva que es la norma. Y el método de ensayo es para determinar la capacidad de paso a través del anillo J. Nuevamente la norma da una serie de definiciones, aureola, que es el mismo concepto que habíamos visto anteriormente. Ahora define la capacidad de pasaje como el atributo del hormigón autocompactante que le permite avanzar entre barras de acero u otro objeto interpuesto sin bloqueo del agregado grueso en su avance o segregación de sus componentes. Y define el bloqueo como la diferencia entre los valores del extendido obtenido con el anillo y el extendido sin el anillo. Vamos a ver eso. Eso sí, el bloqueo lo podemos medir. El instrumental, molde tronco cónico, el mismo molde del cono de Abrams, un anillo que tiene dimensiones establecidas y la norma da perfectamente esas dimensiones del anillo. Tiene básicamente un diámetro de 30 centímetros, un diámetro medio, digamos, una altura de, creo que son 12 centímetros, tiene este anillo, es de acero, y alrededor de todo el anillo tiene 16 varillas de acero liso de diámetro del 16, perfectamente distribuidas, equidistantes una de otra. Una placa base, una varilla o regla de enrase de acero, y una regla o cinta métrica. Estos son los elementos necesarios y que la norma te establece las medidas. Bueno, el tronco de cono es el mismo que se viene utilizando, pero bueno, ahí detalla cuáles son las dimensiones. Y el anillo, que si ven tiene, acá la medida, sí, un diámetro medio de 30 centímetros, y después tiene el espaciamiento que tienen que tener las 16 varillas, la altura de esas varillas y la altura del, que es de F más E. Sí, 12 centímetros más o menos. Bien, ¿en qué consiste el procedimiento? Tienen una imagen en la que se pueden ir dando una idea de cómo es el instrumental. El procedimiento, nuevamente, lo primero que hay que hacer es colocar la base perfectamente nivelada y humedecida. Después se humedece el anillo. Bien. El cono también se puede poner así o al revés. Pasa que, digamos, estas solapitas no se puede, digamos, si las tiene, no se puede ponerlo porque no entra. Pero si no las tiene, podría ponerse al revés. Se humedece el anillo y las paredes interiores del cono. Se coloca el anillo. Acá nuevamente, en la placa base, lo que se suele hacer es marcar el centro de esa placa para poder ubicar el anillo. Se posiciona el molde invertido, se llena el molde de una sola vez, muy importante, no es que llenamos el molde y nos quedamos sin mezcla, buscamos más, no. Normalmente lo que se hace se descarga desde la hormigonera o desde la mezcladora o desde del camión, de la bomba o lo que sea, en un recipiente, en un balde, y desde ahí se coloca en forma continua el material de mezcla en el molde. Se enrasa y se levanta el molde en un solo movimiento continuo y se mide, una vez que se ha estabilizado, se mide el diámetro 1, que nuevamente es el diámetro más grande alcanzado por la mezcla,
y el diámetro 2, que es el diámetro perpendicular al diámetro 1. Y se observa si se ha formado una aureola. Todo el ensayo se debe hacer dentro de los 150 segundos. Bien. Con este ensayo nosotros lo que vamos a medir es el extendido con el anillo. Para los cálculos vamos a medir el extendido del hormigón con el anillo utilizando la fórmula del promedio de los diámetros obtenidos en centímetros, y después vamos a poder calcular el bloqueo, ¿sí? El bloqueo se calcula como la diferencia entre el extendido sin el anillo y el extendido con el anillo. Bien. También se mide en centímetros. Y después, la particularidad que tiene la norma, esta parte 2, es que nos da un anexo en el cual podemos tener un criterio para valorar la capacidad de pasaje del hormigón. Es decir, esto nos va a dar un valor numérico. La norma lo que hace es interpretarlo a partir de este anexo, ese valor numérico. ¿Sí? Si el bloqueo, o sea, si la diferencia de extendido entre tener el anillo y no tenerlo está entre 0 y 2,5 centímetros, dice que la capacidad de pasaje, o sea, es buena, no hay un bloqueo visible. Si el bloqueo está entre 2,5 a 5, hay un bloqueo mínimo perceptible, y si es mayor a 5, el bloqueo perceptible es extremo, de perceptible a extremo, ¿sí? No sé si se acuerdan, en la tablita primera que yo les mostré los tipos de ensayo que había, en general decía que el bloqueo suele estar entre 0 y 10 milímetros, ¿ya? Entre 1 centímetro. Estaría en este rango, sin bloqueo visible. Si la mezcla es perfectamente homogénea y se ha logrado la autocompactabilidad del hormigón. Al final vamos a ver un video donde se hacen toda esta serie de ensayos, y lo bueno, digamos, que tiene el video es que muestra, digamos, todos estos ensayos con una mezcla bien lograda, en la que se ha logrado la autocompatibilidad, y una mezcla en la que está mal diseñada. Entonces, muy notable, digamos, cómo cambian todos estos parámetros cuando la mezcla no ha sido diseñada correctamente. Bien, finalmente en el informe lo que nosotros vamos a tener es la identificación de la mezcla, el resultado del extendido sin el anillo, el resultado del extendido con el anillo, el resultado del bloque obtenido, la referencia a la norma, la fecha y el operador. Bien. Esta es una imagen de más. Acá, si se fijan, digamos, la norma no te da las dimensiones de la placa base, pero esta plaquita base ya se puede observar que es bastante pequeña, porque fíjense que acá tiene las asas o agarraderas de esa placa, y esto nos puede estar limitando a que el hormigón no siga fluyendo. Entonces la placa debería ser lo suficientemente grande como para asegurarnos un diámetro de extendido mayor a 800 milímetros de diámetro. Bueno, en el laboratorio las placas que hay creo que son de 1 metro, 1,10 m de lado aproximadamente. Estos son ejemplos que me pareció interesantes mostrarles de este tipo de hormigón, digamos. Los dio el ingeniero Fornacier, bueno, tiene no sé cuál es un cargo que tiene importante dentro de lo que es Lomax, que es la empresa proveedora de hormigón elaborado de Loma Negra, y mostró en un seminario hace poco, en julio, sobre hormigones especiales, aplicaciones que ellos tenían de hormigón autocompactable, que a su vez era hormigón de alto desempeño. Pueden ver, esto es para una bóveda de un banco, y la importancia de poder desarrollar este tipo de hormigones especiales
sobre todo para requerimientos justamente especiales que no podrían realizarse con otro tipo de hormigón. Miren lo que es esta parte, que acá hay un detalle, digamos. Más allá de la densificación de armaduras, tiene por cuestiones de seguridad, ¿no es cierto?, al ser una bóveda, estos otros elementos que no son estructurales, pero que el hormigón tiene que sortear y ser capaz de rellenar perfectamente todo esto. Entonces, como les decía un poco al principio, todo lo que son materiales, nuevas tecnologías surgen ante una necesidad. Bueno, en este caso, si no se hubieran diseñado y demás, digamos, cómo se hubiese hecho este tipo de obras y demás. Acá hay otro ejemplo. Miren lo que es la densificación de lo que son estos son vigas, ¿sí? Es una torre, no me acuerdo cuántos metros tenía cuando lo dijo en su momento, digamos, pero miren lo que es el densificado de armado. Y un poco también decirles que el hormigón autocompactable ya prácticamente no es solo hormigón autocompactable. Ha evolucionado tanto que se podría hablar que ya no existe un hormigón autocompactable solo, sino que en general es hormigón autocompactable, que es de alto desempeño, o hormigón autocompactable con fibra, o hormigón autocompactable coloreado. Ya no es solamente un tipo especial de hormigón, sino que son varios por ahí los tipos especiales de hormigones que se han juntado y son los que se utilizan para distintos tipos de obras. Bien, volviendo a lo que estábamos viendo. Entonces, en el hormigón autocompactable, ¿qué es importante evaluar para poder definirlo como tal? Capacidad de relleno, capacidad de paso y resistencia a segregación. ¿Cómo lo medimos? Con distintos ensayos en los cuales van midiendo esas distintas propiedades. Flujo de asentamiento total, flujo de asentamiento T50, anillo J, embudo, KGNL, embudo BT5. Hasta ahora, ¿cuál vimos? Asentamiento total, T50 y anillo. Nos quedan ver embudo y KGNL, ¿sí? Estos no tienen normas, IREM, pero sí responden a normas europeas o a reglamentaciones. Bien, en estado fresco, vemos, por ejemplo, esta es la KGNL o L-Box, y lo que mide es la capacidad de paso. Lo que se hace es rellenar esta parte de la KGNL con hormigón, se enrasa y se levanta, acá tiene una compuerta, y se deja fluir el hormigón. El hormigón tiene que pasar esto, y a su vez, ahí no sé si se alcanza a ver, tiene armaduras, tiene 3 barras. Cuando se estabiliza el hormigón, lo que se hace es medir la altura final alcanzada y la altura acá una vez que ha pasado. La diferencia, la relación entre esas alturas nos da una idea de la capacidad de paso. Este ensayo es la caja U en U, que también lo que nos da una idea es la capacidad de paso y la capacidad de relleno. El principio con el que se rige este ensayo es la de vasos comunicantes, como de un fluido con vasos comunicantes. Acá al medio van estas dos compuertas, ¿sí? Se llena de un lado y luego se levanta esta compuerta y queda esta, dejando en esta parte son estas armaduras que interrumpen el paso del hormigón. El hormigón, al ser autocompactable y autonivelable, va a pasar hacia el otro lado y en la medida que más próximos queden en la misma altura de ambos lados, mejor será su autocompactabilidad y su capacidad de pasaje a través de las armaduras. También al final del ensayo lo que se mide son las alturas alcanzadas y por una relación de esas alturas te da una idea de la autocompactibilidad. El ensayo embudo B o B-funnel, lo que se hace es el dispositivo se rellena
Y acá abajo hay una compuerta, y lo que se hace, se abre y se toma registro del tiempo que tarda en vaciarse todo este volumen de hormigón. Y el B, en 5 minutos, T5, lo que se hace es, luego de haber hecho eso, se vuelve a llenar esto, se esperan 5 minutos y se vuelve a abrir esta compuesta. Y se toma el tiempo desde que se puede observar desde arriba, luz, se ve la parte de abajo, digamos. Eso es para medir la resistencia a la segregación. Bien, acá la KGNL, ¿sí? ¿Quién habla? Muñoz, Arnaldo. Una consulta. Sí. Los primeros 2 ensayos que marcó recién, ¿qué medían? Volvemos, ¿cuál? ¿Estos? Claro, la caja, capacidad. La caja NL y la caja... Capacidad de paso. Perfecto, gracias, profe. De nada. Bien, y la KGNL, acá están las dimensiones establecidas que sacadas de norma europea, sí. Y como ven, lo que se mide son altura 2 y altura 1. La relación entre esas alturas, para que sea autocompactable, tiene que estar entre 0,8 y 1. Obviamente, si está cerca de 1, es que se alcanzó la misma altura al final, por lo tanto es perfectamente autonivelable. ¿Qué se hace? Bueno, se deja escurrir el hormigón y se toma lectura en 3 partes, por ejemplo acá, al medio y en el otro borde, este delta H. Conociendo la altura de la L, se va a sacar el H1, como el promedio de esas 3 mediciones. En este borde se hace lo mismo. Se toma lectura desde este borde hasta donde esté el hormigón. 1, 2, 3. El promedio de eso se le resta la altura total y tenemos la H2. Y así se saca esta relación. Acá ven un poquito mejor en la fotografía. Esta es la KGL que hay en el laboratorio. La armadura que tiene para ver la capacidad de paso. El embudo B también mide capacidad de relleno, ¿sí? Y como les dije, se llena el embudo y se abre la compuerta de abajo. Y se registra el tiempo que tarda en vaciarse todo este volumen de hormigón. Normalmente ese tiempo es de 6 a 12 segundos. Y la resistencia a la segregación se mide a través del T5. ¿Sí? Que llenando todo esto, esperando 5 minutos, ¿sí? Se abre la compuerta y se toma el tiempo hasta que se puede ver desde arriba el recipiente de abajo, digamos. Hay una cierta luz. Bien. Y acá están los videos. Sí, yo lamento que no pudimos hacer estos ensayos en el laboratorio y grabárselos, pero necesitamos varias personas para hacerlos. No son ensayos por la rapidez que implican. Y en laboratorio no se puede entrar más de 2 personas, punto 1. Y segundo, no había material fino para poder realizar las dosificaciones y con todo este tema la logística de proveedores es un poco complicada. Pero conseguí un video que me parece que está bastante bueno, donde van a poder ver todos los ensayos. Van a ver una mezcla bien realizada, donde van a ver las mediciones correctas como deberían dar, y una mezcla mal diseñada, donde se ve perfectamente las aureolas, la segregación, cómo se bloquea, cómo hay un bloqueo grande en algunos ensayos, digamos cómo queda la piedra atrapada y no puede fluir libremente por las armaduras. El video no lo explica, pero tiene musiquita, a ver. Si el mouse me funciona, le ponemos play. Díganme si escuchan el sonido ustedes. Es música nomás. Sí, se escucha. Bien, gracias. Bueno, lo primero que van a medir creo que es el ensayo del T50, el extendido T50. Fíjense que la placa está
humedecen, la nivelan y tienen ya marcado la posición del cono y el diámetro de 50 para que cuando se alcance esa circunferencia registren el tiempo. De una sola vez, de manera continua, no se le hace ningún tipo de compensación, solamente se quita material excedente y trampa. Bien, y ahí registro el tiempo que alcanza el material en llegar hacia el diámetro de 50 centímetros. Así que vean, miren la composición del material, tanto en el centro como en los bordes, que es la misma. Y ahí lo que hace es registrar los diámetros. Voy a hacer una pausa. Y esto me dejará. No puedo salir del... Ahí. Salir del lápiz. Voy a hacer unas aclaraciones. Como los videos no son de acá, digamos de Argentina, vamos a tener algunas precauciones en los procedimientos que muestran. En general son similares, pero hay cosas que acá no se hacen igual. Si se fijan, él toma el diámetro en direcciones que ya él tiene establecidas, ¿sí? Bueno, nosotros no lo hacemos así, sino que hacemos, guíense por los pasos del ensayo de acuerdo a lo que tienen en la presentación y a lo que yo les voy diciendo. En el diámetro mayor y después ortogonalmente ese diámetro. No es que se mide en diámetros establecidos previamente. Imagínense que esto no haya fluido perfectamente y haya fluido más hacia algún lado. Nosotros estamos midiendo valores distintos a los que corresponderían con la realidad, ¿sí? Bueno, y lo que hace es, lo que calcula, que hay gente que le da ese valor. Yo también, más o menos, ahí tiene la norma con la que lo hizo. Son muy similares las normas, casi, pero tienen pequeñas discrepancias a veces. Acá está la parte que viene en salsa con una mezcla mal diseñada. Miren cómo queda segregado, separado, el agregado grueso en la parte central, y miren lo que es esa exudación, esa aureola, en lo que es el borde del extendido. Bueno, en el ensayo de este lo embudo en B. El embudo con las dimensiones son las mismas. La compuerta que se va a abrir para que después fluya el material libremente, la humedece también, llena el molde de una sola vez de manera continua.
Y ahí registra un tiempo hasta que se vacía todo ese volumen de hormigón. Miren cómo cae ese material, voy a poner un poquito más, cómo es homogéneo y cómo es continuo todo ese vaciado. Ok. Admití a alguien y se saltó, perdón. ¿Sí? Y lo que es el informe, se tiene que indicar la muestra, el lugar, los datos, la fecha, el tiempo. Mira, miren cómo es la caída del material. Nada que ver con lo que tuvieron antes. Ahora el ensayo de Lebo, acá con él. Analizamos de la caja. También tiene que ser con una helada. Veces. Y la parte vertical. Está en rastro. Se abre y miren cómo fluye a través del armado. Se toma la diferencia de altura. Esto luego se le va a restar la altura total de ese lado para tener el H1 y esto para tener el H2. En el cálculo, la capacidad de paso lo usamos en esta norma. Es la relación entre la altura 2 y la altura 1. Y eso tiene que estar entre 0,8 y 1 para ser considerado autocompactable. Miren qué distinto con las fue. Está allí. Este ensayo, yo dejo una pausa si dejo entrar una compañía. No dejo entrar más a nadie porque si no se me va a olvidar. Este ensayo yo es la primera vez que lo veo, acá no se hace. Y lo que mide es como la segregación del material. Con una diferencia de pesaje entre material que puede quedar retenido en cierto tamaño, como lo dice, saca un porcentaje de segregación. Acá no se hace y de hecho es la primera vez que yo lo hago. Pero lo vamos a ver porque es interesante esto verde, cuando la mezcla está bien hecha y cuando no. ¿Sí?
por lo que veo es una relación entre lo que es la masa del recipiente, digamos que una vez que pasó el material, menos el recipiente sin nada, sobre el peso total, y eso da un porcentaje de segregación. Bien, esta mezcla le falta chino, le falta un mortero, digamos, capaz de retener, de unir lo que es la pasta con el agregado grueso. Miren, el porcentaje es mucho más grande. Muy interesante el ensayo. Es una manera de cuantificar esa segregación que a lo mejor nosotros veíamos a través de las aureolas y del índice de estabilidad visual. El ensayo que sigue, sí, es el anillo japonés, Ring, la norma 1890 en la parte 2, en la IRA. Va a medir el extendido de la emisión, teniendo el anillo, midiendo también lo que es la capacidad de paso, de bloqueo. Bien, y ahora va a medir el extendido, digamos, con el anillo. Esto en la norma argentina no lo hace, lo que hace es medir diferencias de alto en distintos puntos. Que si la mezcla no se define, las diferencias son notables porque lo que suele quedar es todo el agregado grueso dentro del anillo, porque no es capaz de pasar y de fluir por las armaduras. Aparte la IRA no lo tiene. Y tiene el extendido con el anillo. Y lo que saca es la capacidad de bloqueo, ¿se acuerdan? Como el extendido con el anillo, al revés, el extendido sin el anillo menos el extendido con el anillo. Miren cómo quedó el agregado. Y ahora lo que va a hacer es el que vimos fue primero nosotros el extendido total y el T50.
en este caso esta norma también la tiene que responder si el procedimiento es el A o el B, como la norma IREM argentina. Esto tampoco es un ensayo que se haga acá, de hecho lo había visto una sola vez. Y también lo que mide es la capacidad de paso. Que ve mide la automodulación, el principio de la caja, la nominal, como un porcentaje, la probabilidad de equilibrio. Imagínense, vieron la imagen que les había mostrado de la bóveda del banco, como aparte de la densificación de armadura, tenía esa otra serie de helicoidales de acero, digamos, por una cuestión de seguridad. Imagínense con una mezcla mal diseñada a tener, porque obviamente no sería capaz de llenar ese elemento estructural. Entonces de ahí la importancia de poder realizar bien el material para que después en obra, digamos, satisfaga las condiciones para las cuales ha sido diseñado. Bueno, y acá de ahora en más creo que son todos ensayos que acá no se hacen. Pero que tienen, digamos, todos la misma premisa de medir capacidad de paso, capacidad de relleno y la resistencia a la seguridad. Son las tres propiedades fundamentales que tiene que tener un hormigón para ser considerado autocompacto. Propiedades en estado fresco, ¿no? En estado endurecido, básicamente lo que tiene un autocompactable es lo mismo que un hormigón convencional. Acá está bien. La marca. Y luego se abre la compuerta y se deja que se autonivele. Y se mide la diferencia de altura. Un lado y el otro lado del recipiente. Respecto, lados alcanzan la misma altura.
capacidad de paso, bueno, la relación entre los datos. En ese caso seguramente se valora la PO1. El último ensayo que tenemos es de reología, que es un ensayo bastante complicado que quiere hacerse de distintas islas, pero en realidad en hormigón no es lo más común, es más para otro tipo de. En 5 años lo van a ver en una presentación mezclas acálicas en otros tipos de reómetros. Bien. BASF, Bien. Bueno, ahí terminaría lo que es este práctico. Bueno, una pena, no sé, yo puedo hacer en laboratorio para que vean esto, pero bueno, creo que pudieron ver bastante. Como les digo, el hormigón autocompactable es un tipo especial de hormigón, pero que hoy en día ya es como un hormigón más, no es tan especial, digamos, se usa muchísimo más de lo que se cree, y como les digo, en general va acompañado de otro tipo de características que también lo hacen, autocompactable, de alta resistencia, liviano, bueno, de acuerdo justamente a la cualidad especial que uno necesite, es como cómo se va diseñando y va adquiriendo propiedades por ahí de otro tipo de hormigón autocompactable. No sé si tienen alguna duda, me consultan, lo vemos. ¿Hay alguien ahí? ¿Fueron todos a merendar? Profe, le quería consultar si los ensayos que va a tomar son solamente los que tienen base IRAM, con norma IRAM. Sí, digamos, a ver, los que les voy a tomar son los de las flechitas, que me tomé el trabajo de buscarle las flechitas. Los que se hacen acá, más allá de que tengan norma IRAM o no. Sí, este también le falta flechita. Pero esos que vieron en el video, por ejemplo, la reología, las cajas Kashima, creo que se llamaba, no sé, esos no, porque no se hacen acá. Los que, por ejemplo, los que no tienen norma, no voy a ser tan ajustada al procedimiento o cuestiones así, porque no hay una normativa a seguir, sino que es un procedimiento siguiendo recomendaciones técnicas. Pero sí, los ensayos se los puedo mencionar. ¿Cuáles son los ensayos para medir capacidad de paso? Y ustedes verán cuáles son los de capacidad de paso. Pero digamos, los que están acá, en esta tabla. Perfecto, gracias, profe. De nada.
¿Alguna otra duda? ¿Consulta, inquietud, curiosidad? Profe, Ahí está. Sí, No tenía micrófono y ¿por no les podía qué? preguntar. ¿Le los puedo? escucho bastante bajo. ¿Ahí me escucha? Sí, ahí está mejor. Bien. Mi consulta era en el video, en el ensayo del embudo en B, dice esperar 10 segundos. ¿El normal del embudo en B es apenas terminás de llenar, lo empezás o El embudo para en abrir B, la compuerta? sí, lo Sí. llenas, lo enrasas y abrís la compuerta. El embudo No B esperas nada. T5, claro, no, espera. En el otro, en el T5, sí tenés que justamente llenás, pero se hace después de este, Ujú. y ahí esperás 5 minutos. Y después de los en 5 minutos abrís la compuerta. la caja en L decía que esperaban 60 segundos. Acá tampoco esperamos de una. Terminamos, enrasamos y abrimos. ¿En cuál, perdón? Caja en L. Sí, en realidad esos 60 segundos que toma es entre que enrasa y demás, o sea, es un tiempo que no llenaste con el balde y ahí nomás abriste. Pero son segundos, digamos, no es que lo tenés que cronometrar que sean 60 exactos. Ni Perfecto. tampoco que estés limpiando otra cosa mientras haces esto, porque todos estos ensayos son rápidos, porque la consistencia del hormigón cambia bastante. Bien. No había un alumno. Sí, Una consulta que no sé si lo dijo. En el cálculo de bloqueo que sí, relaciona el extendido total con el extendido con el anillo. sí. En los dos casos hay que usar de la misma forma el cono, ¿verdad? Porque Sí, el total se podía usar en posición A y B. sí. A ver, con la norma argentina y de acuerdo a las dimensiones que te da del cono, fíjate que no lo podrías usar con esta base. Tendría que estar en la posición B Bien, para con el anillo, claro. porque tiene esto para apoyar, digamos. Entonces en el extendido total me convendría usarlo Tendrías que con la base usarlo con más la chica. misma posición, sí. Claro. Gracias. De nada. ¿Alguien más? ¿Nadie? profe, Sí, usted mencionó que en el panal de abeja utilizaron este tipo de hormigones. sí. ¿Por qué motivo fue? Me parece que era autocompactable y también de alta, bueno, no sé si alta resistencia, porque era un H30, me parece. Por la forma, me parece, de algunas partes, digamos, y por Por la la armadura. disposición. Sí, por La eso. disposición de Sí, armadura. sí. Sí, pero autocompactable seguro. La resistencia no me acuerdo, pero creo que era H30, pero bueno, no lo podría afirmar así. Bueno, De gracias. El nada. tema ahí era la complejidad del diseño arquitectónico. Por eso se terminó de usar hormigón autocompactable porque aparte era hormigón visto y necesitaban copiar perfectamente la forma. Por eso era más que por la resistencia. Claro. Dejo de compartir. ¿O no? ¿Alguna otra pregunta, duda? Hay una experiencia que está bueno comentarles. Hace ya varios años, con motivo de un viaje a España, se hizo todo un trabajo sobre hormigones autocompactables de alta resistencia y con fibras de acero. En ese momento, digamos, se utilizaba mucho filler calcáreo para hacerlo autocompactable, contenidos de cemento muy altos, pero se trabajó mucho sobre la rheología de la pasta, porque ahí como ustedes veían la rheología del hormigón en cementos, sobre todo cuando uno estudia los cementos que se utilizan para los pozos petroleros,
se utiliza mucho el estudio rheológico por las presiones y a lo que está sometido el cemento, y se estudia mucho el umbral de corte, ¿no? Para saber las condiciones rheológicas en las que se usa la pasta. Concepto similar se utilizaba para hacer estos ensayos que le comentaba antes, en donde se verificaba, primero que nada, lo que hacíamos era verificar la compatibilidad entre el cemento y el aditivo en diferentes dosis, y una vez que estaba compatibilizado eso, recién ahí se utilizaba distintos agregados con relaciones agua-cemento. Tengan en cuenta que fueron relaciones agua-cemento de 0,25 a 0,28. Puntualmente, digamos, los hormigones con los que yo trabajaba eran autocompactables, necesitaban ser autocompactables para rellenar cajas fuertes. Las cajas fuertes, no sé si alguno sabe, tienen toda una serie de mecanismos internos y armaduras. Entonces necesitaban que sea completamente llenada, porque había un control de volumen de lo que se utilizaba para saber el volumen de la caja, para controlar que esté llena perfectamente. Y bueno, y el diseño de los materiales componentes tenía que ver con otra cuestión de seguridad que en otro momento les puedo comentar. Pero lo primero que se hacía era utilizar este estudio rheológico entre los hiperfluidificantes de alto rango, que son aditivos de punta, que son aditivos que se pueden diseñar, porque los hiperfluidificantes uno con el productor de aditivos los puede diseñar, y en función de eso después se utilizaba para hacer el hormigón. Pero primero se estudiaba la pasta, porque lo que te da la posibilidad de hacer eso es hacer mucha repetición de ensayos en un corto tiempo. Entonces, de esa forma, acercabas los puntos al trabajo que tenías que hacer. Lo otro que le quería comentar es, hay empresas premoldeadoras y los que se dedican a pretensado, empezaron a utilizar en fábrica todos estos hormigones, que ya son, como dijo la profe, de uso más común, digamos, no tan esporádico como era antes, pero sí cuando les toque utilizar un hormigón visto, que está muy de moda en este momento, y en función de la envergadura de la obra, siempre traten de hacer ensayos antes de colar una estructura, por sobre todo en los cálculos de las estructuras, tener en cuenta que no todos los hierros se ponen siempre en el mismo lugar, y por tanto, digamos, uno de los primeros condicionantes que tiene este hormigón es la segregación, por la misma definición de hormigón autocompactable. Entonces, tener en cuenta eso, tener en cuenta que se puede hacer un estudio previo antes de hacer un llenado de una estructura. Obviamente tiene que ver con la envergadura de la obra. No sé si a alguien le quedó alguna duda más. Bel, no sé si tiene algo más para decir. No, digamos, del tema de hoy, no. Ya eso, y si nadie tiene dudas, de mi parte, estaría. De la mía también. Así que saludos y buenas tardes y que descansen. Bueno. Y que se cuiden. Sí, hasta... la evaluación de este práctico es el miércoles que viene a las 5:30. ¿Incluye ejercicios prácticos? No. ¿No? O si incluye es una resta o una división, digamos. Pero supongo que no. Podría ser que hagan un autocompactable en su casa y manden el video. Claro, por eso, a lo sumo una resta, una división, no mucho más que eso. Bueno, gracias. Listo, hasta el miércoles que viene. Chao, Hasta luego. Chao, muchas gracias. Hasta luego.